Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad nos vamos a referir a aquellos bienes que no integran el patrimonio social de la sociedad conyugal. En los anteriores videos habíamos hablado de aquellos bienes que integran o que forman parte de la sociedad conyugal. Pareciera pues que en este caso sobraría mencionar aquellos que no forman parte de la sociedad conyugal, pero sin embargo el Código Civil hace alusión o una precisión sobre aquellos bienes que no forman parte de la sociedad conyugal y es importante tenerlo en cuenta por esta regla que termina definiendo la calidad de bienes propios o sociales. Entonces, para poder entender esto, tenemos que remitirnos al artículo 1782 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1782? Dice que las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario, y las adquisiciones hechas por ambos cónyuges simultáneamente a cualquiera de estos títulos no aumentarán el haber social, sino el de cada cónyuge. Me explico. Básicamente, para que un bien sea tenido como bien social de la sociedad conyugal, requiere que se haya adquirido en vigencia de la sociedad. Pero además, se requiere que el título eh, por el cual fue adquirido sea oneroso. Es decir, este mismo artículo hace referencia a que aquellos bienes que hayan sido recibidos a título de donación, es decir, aquellos bienes que le regalaron a cualquiera de los cónyuges o que recibió por concepto de una adjudicación dentro de una herencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O igual como un legado. Entonces, estos bienes no forman parte de la sociedad conyugal y en este caso se entienden que son bienes propios. Importante que ya habíamos mencionado, aquellos bienes que se adquieren a título gratuito, realmente la ley, y hago énfasis, no hace una distinción entre bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Jurisprudencialmente se ha tenido que, por ejemplo, aquellos bienes muebles van a formar parte del haber relativo, ¿sí? Es algo que hay que discutir, hay que pensarlo muy bien, porque una cosa es, por ejemplo, que usted reciba un dinero por concepto de donación o por concepto de herencia, y este dinero, por ejemplo, se invierte dentro del, en vigencia de la sociedad, ¿sí? Para satisfacer alguna de las obligaciones, alguno de los deberes eh, que se tienen dentro de la familia. Pues en ese caso estamos hablando de una recompensa. Pero, por ejemplo, si se llegara a recibir por concepto de herencia, qué sé yo, un mueble, ¿sí? Unos muebles antiguos, pues, que, es decir, esos muebles se tendrán que entregar al cónyuge en el momento de la liquidación sin que eso implique necesariamente ningún tipo de ejercicio pues, matemático, ¿no? A no ser de que exista pues, algún gasto, algún tipo de egreso de la sociedad por ese concepto, pues que genere algo, pero lo contrario, el bien sigue esa regla de ser, a pesar de ser un bien mueble, pues sería un bien mueble propio, ¿sí? Ahora, no es lo único o no es el único artículo que hace mención a aquellos bienes que no forman parte de la sociedad. También encontramos el artículo 1795 del Código Civil, en este caso, pues nos referimos al inciso cuarto de este artículo, ¿sí? Que puntualmente dice que no forman parte o no pertenecen a la sociedad los vestidos, los objetos de uso personal, ¿sí? Es decir, hay bienes que, pues, se entiende que son de la comunidad, ¿sí? Pero pues, en este caso es muy puntual la ley
en establecer que aquellos vestidos y aquellos objetos personales no van a ingresar a, a la sociedad. Es importante también tener en cuenta que, y esto sí es un tema muy frecuente, muy común, que a veces los cónyuges invierten recursos sociales en bienes propios. ¿Sí? Para eso eh, podemos tener nosotros presente que existe pues, una regla en el derecho civil donde dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Sí? Entonces, si se hacen unos aumentos, unas mejoras materiales en un bien propio, esas mejoras no son, eh, o ese bien no cambia su naturaleza, sigue siendo un bien propio. Si se tiene un lote que es propio, adquirido antes del matrimonio, y resulta que sobre ese bien se construye, pues esa construcción es propia, no es social. ¿Sí? Entonces, si van a invertir dinero que no sea en un bien propio, que sea en un bien social, porque lo contrario, lo que va a ocurrir es que se tiene simplemente una recompensa en favor de la sociedad por la inversión en un bien propio, pero no, ese bien no cambia su naturaleza. ¿Sí? Esto también lo encuentran en el 1783, numeral tercero. ¿Sí? Entonces, básicamente de esto se trata la explicación de aquellos bienes que quedan por fuera. Más adelante hablaremos más de este tema, pero por ahora pues ser un poco puntuales en lo que en las normas hacen referencia sobre aquellos bienes que no forman parte de la sociedad conyugal. Van a encontrar más información en www.estudiojuridico.co para, o para quienes les interese ahondar mucho más en este tema. Éxitos.